¿Cuáles son los significados de Iguala? Es por supuesto al día de hoy imposible hacer un pronóstico definitivo porque no han aparecido todavía los jóvenes, me sumo a la exigencia de su aparición. Sin embargo, Iguala ya es un parteaguas porque exhibió 5 rasgos, 5 deficiencias estructurales que tiene el México de la actualidad. Número 1, en algunas regiones y ciudades, el crimen organizado y los gobiernos municipales o estatales es exactamente lo mismo. Segundo lugar, la calidad de la inteligencia estatal podrá ser buena, pero tiene sus prioridades muy mal, porque es capaz de localizar y detener al Chapo Guzmán y a Héctor Beltrán Leiva, pero ha sido incapaz en 3 semanas de localizar a 43 jóvenes desaparecidos. Un tercer rasgo es la desaparición, la evaporación del aparato gubernamental encargado de proteger los derechos humanos. Cuarto, Iguala muestra que si la crisis de los partidos es general, la de los partidos de izquierda es monumental. Y finalmente, ni los partidos ni los gobiernos están demostrando que tienen entre sus prioridades a los pobres y a las víctimas. Por ello es que creo que Iguala tiene un potencial de transformaciones y de cambio similar a las que tuvo el 2 de octubre, después en los años que siguieron. De nosotros depende que el desenlace sea menos trágico, porque el 2 de octubre provocó un levantamiento popular en diferentes regiones del país que fue aplastado, violando los derechos humanos de decenas de miles de personas. Hubo cambios, por supuesto, surgió un movimiento de derechos humanos, pero al final sí fue un saldo violento. En ese sentido, hacia el futuro, Iguala plantea un dilema para quienes estamos inconformes con lo que está pasando. Soy integrante de ESA Normal de Ayotzinapa, alumno del primer año de la licenciatura en Educación Primaria. Pues yo iba el viernes 26 de septiembre, salimos con rumbo para la ciudad de Iguala a una actividad, la toma de 2 autobuses, los cuales serían utilizados para el transporte de nuestros compañeros, incluso de nosotros para observaciones y prácticas docentes. Pues salimos aproximadamente de aquí de la Normal como eso de las 6 de la tarde. En la ciudad de Iguala llegamos como a las 7:30. Se hizo una pequeña reunión, platicamos, bromeamos, nos dirigimos a la terminal de autobuses. Ya se tenía previo diálogo con los choferes, de antemano ya sabían que íbamos a ir por las 2 unidades. Cuando salimos de la terminal, pues ningún percance, ningún contratiempo. Avanzamos lo de 1,5 cuadras y nos toparon 2 patrullas de la Policía Municipal de la ciudad de Iguala, las cuales inmediatamente pues empezaron a dispararnos. En un principio creemos que son disparos al aire. Cuando nos bajamos, yo me percaté de que los disparos no eran al aire. Los disparos eran directamente contra nosotros. Los disparos eran contra los autobuses. En respuesta a los disparos que la Policía Municipal estaba realizando contra nosotros, empezamos a aventar piedras. En lo personal yo encontré 4 piedras y 4 piedras fueron las que arrojé. Nos subimos otra vez al autobús, seguimos avanzando por la calle Juan Álvarez, ya para salir rumbo a periférico de la ciudad de Iguala. Y nos van saliendo más patrullas, las cuales igual nos empiezan a disparar a los autobuses. Nos vienen disparando a los municipales todavía, los disparos siguen, son continuos, no cesan. Venimos avanzando y ellos nos vienen disparando. Cuando nos atraviesan una patrulla, entonces tomamos la decisión de bajarnos y mover la patrulla a empujones. Mi compañero Aldo es el primero en llegar a la patrulla, yo llegué en segundo lugar.
Empezamos a empujarla y empiezan a disparar contra nosotros. Y nos empezaron a disparar directamente. Cuando nos dimos cuenta cuando empezaron los disparos, compañeros míos se tiraron al piso. Yo di 2 pasos y me aventé hacia donde estaba el autobús. Recuerdo que me paro y cuando escucho que algo pega cerca de mí, volteo y una bala había pegado como a 30 centímetros de mi costado izquierdo. En el caso de Iguala, había información de que el presidente municipal, José Luis Abarca, había matado a otros militantes perredistas. A uno de ellos lo mató él mismo, incluso como nos cuenta la viuda, pero esa información que fue entregada al Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por René Bejarano, el líder de la tribu a la que pertenecían los asesinados, fue ignorada. Aldo estaba a mi lado. Nosotros dos empezamos a empujar la patrulla. Cuando empezó la descarga contra nosotros, Aldo le dieron en la cabeza. Yo volteo, me doy cuenta de que está en el piso y sobre su rostro un charco de sangre. Se formó rápidamente un charco de sangre y le grité a mis demás compañeros, le dieron a uno. Yo estoy seguro de que los policías, la intención de ellos era quitarnos la vida, era asesinarnos. Llegaron los medios de comunicación, los llevé a donde los autobuses, los llevé a donde los casquillos de arma, que le tomaran evidencia a la bala que incluso quedó ahí. Estábamos en eso, los medios de comunicación estaban recibiendo la información por parte de los estudiantes. Yo estaba en la esquina, cuando del lado de periférico se oye un estruendo enorme. Fue un estruendo horrible, incluso fue un estruendo mayor que la primera rafagueada. Con los medios de comunicación presentes se le estaba dando la información, se le estaba dando el baje de información a los medios de comunicación cuando se empezó a escuchar el estruendo enorme. Incluso un reportero de la televisora de Televisa se echa a correr y me lo topo en la esquina y le digo, ¿por qué? Le digo, no corran, le digo, graba eso. Y me dice, no, cabrón, aquí me van a matar. Es muy grave lo que está sucediendo en el país. En 3 meses, el país y el mundo han sido testigos de 3 casos de abuso de poder con efectos letales, donde los actores principales son integrantes de las Fuerzas Armadas de los 3 órdenes de gobierno del Estado mexicano. Sucedió en Tlatlaya con el Ejército mexicano, donde un grupo de 22 civiles armados, que después de haberse rendido, fueron ejecutados extrajudicialmente. 10 días después, en el municipio de Atlixco, Puebla, la policía estatal disolvió una manifestación de campesinos y pobladores de San Bernardino, donde perdió la vida un menor de edad a consecuencia de ello. Finalmente, el 26 y 27 de septiembre, el hecho más indignante: un grupo de policías municipales y de integrantes de una agrupación delincuencial atacaron en el municipio de Iguala a un grupo de estudiantes de la escuela normal, con un saldo de 6 personas muertas, 19 heridos, 43 estudiantes desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
El caso Iguala es algo realmente indignante y de una gravedad extrema, porque se trata nada menos que de una desaparición cometida, una desaparición forzada, cometida en tiempo real, a la vista y paciencia de todos, de todo el país, de la comunidad internacional y de las autoridades locales y federales. A mí no me dijeron cómo había sido esa entrega, eso no me lo dijeron. Simplemente fueron personas que vieron en última instancia, en última hora, cómo los habían quemado. El grupo de jóvenes salió a bordo de 2 camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros 2 camiones de una empresa. El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designado en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos 4 camiones, según declara el propio operador de la central de radio de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes, que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, los policías municipales de Iguala privaron de la vida a 3 normalistas. El expresidente municipal se encontraba en esos momentos en el informe que daba su esposa sobre sus actividades frente al DIF municipal, después del primer incidente que sufren los normalistas, y al continuar su camino en los autobuses, elementos de la Policía Municipal de Iguala los detienen con violencia y los trasladan a la central policíaca. Desde ese punto, y con apoyo de la Policía Municipal de Cocula, trasladan en patrullas de los municipios al grupo de jóvenes hasta un punto, entre Iguala y Cocula, en que se abre una brecha hacia la zona que se denomina Loma de Coyote, la cual también está señalada en el mapa que se muestra. Los detenidos señalan que tomaron la carretera con dirección a Cocula, para posteriormente dirigirse al basurero de ese municipio. Declaran también que los subieron a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor. En estos vehículos los condujeron al basurero señalado, que es un barranco oculto a la vista, y que para entrar a él se tiene que abrir una reja que limite el acceso al público o al predio. En pantalla pueden apreciarse las imágenes de las camionetas utilizadas y las del basurero de Cocula, en el basurero de Cocula. Uno de los delincuentes, quien tenía designada la función de halcón informante, declara haberlos visto pasar por el punto en que tenía la encomienda de vigilar. 2 de los detenidos declaran que algunas de las personas que trasladaron el basurero de Cocula llegaron o sin vida o inconscientes, y que los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. ¿Algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, Ajá. ya había muertos, ya teníamos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Les preguntaron qué eran y todos respondían que eran estudiantes. Somos estudiantes. Y entonces los bajaron y les preguntaron que aquí habían venido a Iguala. Y dijeron que venían por la esposa de la barca, nomás se dijeron. ¿Pero pertenecían a algún grupo? Es lo que les preguntaron ellos, pertenecen a un grupo y decían que no. Los detenidos, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Ya los dejó caer así. Y entonces cayéndose así, ya dice al terco, la rana o el pato, los agarraban y ya me contaban cosas. Y los iban acomodando. Llévate, si quieres, ocupamos estas mismas así como si fueran cuerpos. ¿Quieres que te ayude alguien? Como que te ayude alguien. No, porque estaban vivos, se levantaban, ya los agarraban y ya los caminaban. Entonces ya ahí los ponían y le decían, no vas a decir, y los tiraban. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, ajá, ya había muertos, ya teníamos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Así los iban dejando. Ya los que los agarraban, ya por aquí, les tiraban. Ya entonces los demás los jalaban de las patas o ya sea de las manos y los iban acomodándose ya. Ya los demás chavos estaban.
Los que quedaron vivos quedaron de este lado. A los de encima, a mí me dijeron, tú jálate los que ya están muertos a la orilla del basurero. Como está alto, pues él pone que de por aquí los acarré con el vincho, así cargando. Ajá. Y aquí había otros dos y esos dos los columpiaban y los aventaban hasta abajo. Mientras nosotros los acarreábamos... O sea, ¿los mataron arriba? No, algunos, a los de encima. Corroboran estos dichos las declaraciones de dos empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula, quienes en su declaración ante el Ministerio Público señalan que cuando iban a bordo del camión de basura municipal identificado como la Unidad 01, fueron interceptados por dos de los ahora detenidos, quienes les impidieron el paso y les ordenaron que regresaran. Esta versión fue en un primer momento narrada por dos de los detenidos y posteriormente confirmada por los propios empleados del municipio de Cocula, quienes además reconocieron a los detenidos como los mismos que les impidieron el paso, señalando que no se habían acercado a declarar de motu propio en razón de tener temor a represalias. Continuando en el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar a donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan el Terco de fracturar los restos de los huesos calcinados, para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos que uno de los declarantes dice haber arrojado completas. Yo tuve participación en eso con el primo, el Chedeji y el Peluco. ¿Cómo hacían que los cuerpos de arriba se fueran para abajo? Uno los sujetaba de las manos y otro de las patas y los columpiábamos de manera que se aventara hacia abajo y los cuerpos rodando llegaban hasta donde ya llega lo plano. ¿Qué hicieron cuando estaban abajo? Comenzaron a poner piedras de manera que quedara un círculo de pura piedra, y encima de las piedras se aventaba la llanta y arriba de la llanta se metía la leña y ya los cuerpos al principio los iban acomodando así en la plancha y ya después así hasta que se acabaron los cuerpos. Y ya de ahí... ¿Les rociaron algo? Sí, llegó el guasaco con diésel y gasolina, lo cual los bañaron a los cuerpos ahí con la plancha de diésel y gasolina, y el Duba y el guasaco le prendió de una orilla y de otra. El círculo de queda, ahí se los dejamos, entonces chequeé y de paja los comenzaron a acomodar así como si fueran leña, y ya entonces trajo el del terco. ¿Ya muertos? Ya muertos. Ya trajo del terco el diésel, no sé si era diésel o gasolina, y ya se las comenzó a echar alrededor y nosotros le pusimos la leña antes, y ya se los echó y prendió. Entonces a mí me dijeron, pónteme a juntar botellas o plástico para que no se apague el fuego. Y ahí mismo en el basurero anduve buscando botellas y llantas, y ya yo las dejé y las entonces sube allá arriba a cuidar, me mandaron a cuidar. ¿Hasta qué hora estuvieron ahí que duró la lumbre? Sin meterle mano duró aproximadamente 6 o 7 horas. ¿A qué hora se apagó todo? No se apagó, se dejó prendido, nos retiramos de eso ya como las 2 y dejándole el fuego alto. Y 2 de la mañana o de la tarde. De la tarde, más o menos. Nos retiramos y ya de ahí regresaron a limpiar, lo cual yo nomás llegué, entré igual en una moto y me regresé. Eso fue como a las 3 que se acabó el fuego, ya esperamos que se... Como, 3 de la tarde. Ajá, que se enfriara eso. ¿Cuánto tardó en enfriarse? Pues de 3, 4, como a las 5:30 se acabó y ya le echamos de esa ceniza y tierra para que no estuviera tan caliente y se le pusimos doble bolsa. Y algunos llevaban unas palas y yo nomás junté así con botellas. ¿Y qué juntabas? Pues era carbón y pedacitos así de hueso. Y entonces de ahí llegamos a... ¿Y cuántas bolsas llevaban? Eran 8, pero no llenas, se quedaban como a la mitad. ¿De qué tamaño eran las bolsas? De basura, de las grandes. ¿De las negras? Sí. ¿Plástico? Ajá, plástico. ¿De las tienen No, de esas no, de las más gruesas. Ajá, ¿dónde las compraron? Esas ya las traía el terco. Okay. 8 bolsas. Ajá, cuando llegamos a Escaquitas, llegamos al puente de San Juan, se llama. Pero antes de llegar al pueblo, casi de poquito de llegar al pueblo, ahí dijeron, bájense a tirar las bolsas, me dijo el terco.
Cuando nos dijo, ¿tienen las bolsas? Yo agarré dos y nomás las aventé. Los otros agarraron, hacían hoyos y las vaciaban ahí. O sea, tú dos las aventaste completas. Ajá, yo nomás las aventé así. ¿Ellos se encendieron o se No, pues tenía cabo. ¿Corrieron? Sí, corrieron. ¿Y las otras? Las otras unas se hundieron ahí y otras se fueron. ¿Y te las rompieron y echaron? Pero fue algo rápido, pues sí, yo agarré dos, las aviento, y otro, y ya se sube. Ya cuando vi unas iban y las demás ya no las vi. ¿Aquí las tiras? Sí, aquí. Ajá. ¿En dónde los tiras? Las aviento así, porque haya agua y se las llevó. Perfecto. Pareciera que el país que queremos dibujar o del que se habla en las reformas estructurales es un país distinto al que se vive en las calles. Tenemos que reconocer que somos un país con alta incidencia de violencia, donde pareciera que no prevalece la ley ni el Estado de Derecho, sino las complicidades y la corrupción. Este tema, inclusive para poder discutirse en esta Cámara de Diputados, tuvo que pasar por un proceso porque había quienes se sentían ofendidos que tratáramos el tema de Ayotzinapa como un fracaso sistémico de el respeto a los derechos humanos en este país. Es cierto, hay inconformidades e indignación, pero hay inconformidades e indignación en la calle, no solamente por los asesinatos, las desapariciones, las violaciones de derechos humanos, sino porque esto se ha vuelto, nos guste o no, un problema estructural y porque entonces pareciera que el poder público es uno, el de las reformas estructurales, y que el país vive una realidad distinta. El día a día, donde las reformas estructurales no les da de comer, pero tampoco les da oídos a sus necesidades e inclusive quiere desaparecerlos. La respuesta y el manejo que se le ha dado a la actual crisis con relación a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre en el municipio de Iguala, así como la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, ponen al descubierto la ausencia de protocolos y acciones del Estado mexicano ante las graves violaciones a los derechos humanos, poniendo de manifiesto la gran descomposición del sistema político mexicano. No es la primera vez que nuestro país enfrenta situaciones como estas, y la realidad indica que a 19 años de distancia, las graves masacres a cargo de agentes del Estado siguen sin ser atendidas como debe ser, y las víctimas no reciben justicia ni reparación. La justicia se sigue impartiendo por consigna y por amiguismo. Es el botín político de unos y la ruina de otros. La destitución de personajes incómodos y una disculpa mustia para las víctimas y sus familias. En 1997, Emilio Ochoa Ifet renunció a su cargo en la Secretaría de Gobernación ante la falta de acciones contundentes y la presión social por la masacre de Acteal durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Y no sucedió nada más. En 1995, el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, solicitó licencia definitiva como consecuencia de la masacre de Aguas Blancas y no sucedió nada más. El gobierno federal ha puesto en bandeja la cabeza de otro gobernador, pero el problema sigue ahí. Aún con la detención de Abarca,
no ha sucedido nada más hasta ahora, porque la exigencia principal, el motivo de lucha de familiares y alumnos sigue existiendo. Una desaparición forzada que no es responsabilidad sino del propio Estado, que ha atentado por años en contra de las normales rurales y su cuerpo estudiantil. No podemos desvincular estos hechos que van ligados a la criminalidad desatada y a la narcopolítica con la polarización social que actualmente se vive en el país, donde la amplia mayoría sufre las consecuencias de la pobreza, el desempleo y la discriminación. Estas heridas sociales se han agravado con la desaparición de los 43 estudiantes jóvenes normalistas. De los casos Tlatlaya e Iguala. Son dos casos que se han producido en los últimos meses en México, que constituyen, en nuestra opinión, uno de los antecedentes o de los casos más graves registrados en la historia contemporánea de México y en América Latina en los últimos años. Esto nos ha llevado ya al peor tipo de guerra civil, que es la guerra civil en que ya no se sabe quién está luchando contra quién, donde los protagonistas van perdiendo sus perfiles y donde dentro de estos protagonistas nos encontramos que hay un grupo que está enfrentando ellos y nosotros un nivel atroz de degradación humana. Cuando uno piensa seriamente en cómo ocurrió que un sujeto puede desollar la cara de este joven, cuando uno piensa no en Ayotzinapa sino en Tlatlaya, cómo es posible que un grupo de soldados ejecuten, fusilen a un grupo de jóvenes pegados contra la pared. Pero no importa tanto quiénes son estos jóvenes, si eran guerrilleros, si eran narcos, si eran delincuentes, secuestradores o cualquier otra cosa. Lo que tenemos que pensar seriamente es pensar en soldados ejecutando contra la pared a un grupo de jóvenes. Desde luego, lo primero que tendríamos que pensar es cuál es la noción de la justicia en la que estamos pensando. ¿La justicia es castigo? Estaríamos muy satisfechos todos si metieran un buen número de personas en la cárcel. Si tuviéramos a Ulises Ruiz, los que venimos de Oaxaca, en la cárcel, ¿se habría hecho ya la justicia? ¿Se habría cumplido la justicia? Esa es la justicia que esperamos. Es dos cosas. Por una parte, el viejo dicho de Gandhi, ojo por ojo y todos quedaremos ciegos. Si ejecutamos nosotros a los violentos, si nos ponemos a usar la violencia contra los que están arriba en posiciones de autoridad o en la calle en la delincuencia, si nos ponemos a ejecutarlos, si empezamos a usar la violencia, o si simplemente concebimos la justicia como una reivindicación de castigo. Ya encontré al culpable, entonces lo meto en la cárcel y lo refundo para el resto de su vida, para que esté en la cárcel y que se degrade humanamente como ocurre con todos los que van a la cárcel. ¿Es esta la justicia en la que estamos soñando? ¿De eso se trata? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
punto, el que me parece más importante, es el momento de la ruptura política. La ruptura política significa reconocer que el poder, cualquier tipo de poder, el poder que tienen los gobiernos en los 3 niveles, es un poder que les hemos otorgado quienes mantenemos la relación de gobernantes con gobernados. ¿Podemos nosotros seriamente seguir aceptando la idea de que estos nos gobiernen? No ha llegado el punto claro, radical, que dice, estos ya no me gobiernan. No puedo aceptar que mis comportamientos, mis actitudes estén guiadas por las normas que ellos nos imponen, en las condiciones de que estamos viendo lo que están haciendo, en ese asco, en ese atroz comportamiento que han tenido. Y esto significa seriamente pensar en esa ruptura. Yo corto la relación. Ellos ya no son mis gobernantes. Yo no acepto que ellos me puedan de ninguna de las maneras gobernar ninguno de mis aspectos y comportamientos. Cuando surgen estos movimientos sociales muy fuertes, lo primero que hace el sistema y muchos de los medios de comunicación es acusarlos de violentos. Pero nunca hablan de la violencia estructural, de lo que tuvieron que soportar. No marchamos como en las marchas de costumbre, que se presentan demandas y que se va a pedir algo. Vamos a pedir tal y cual cosa, presentamos una demanda. Yo estoy convencido que el lema que se oyó allí, vivos los llevaron, vivos los queremos, no era tanto pedirles devuélvannos a estos desaparecidos, sino que era una denuncia. Sabemos que ustedes fueron, estamos denunciando, estamos aquí muy enojados, denunciando, declarando, afirmando que ustedes son los responsables de esta desaparición. Estábamos denunciando y sobre todo en esa rabia estábamos viéndonos a nosotros mismos. No estábamos mirando hacia arriba, sino que estábamos mirando entre nosotros, mirando horizontalmente. Somos un chingo, somos muchos y estamos muy enojados. Pues, quiero ver a mi hijo, pues, y no me muevo hasta que yo lo tenga aquí, ¿verdad? Pues esperamos que pues se compadezcan de nosotros, pues, todos los padres que estamos en este sentimiento que sentimos, pues. Y es lo que le puedo decir yo, nada más. Mi hijo no es un delincuente, mi hijo es un estudiante y se vino a estudiar porque, señor, yo no tengo para darle por otra escuela. Y él pues quería seguir adelante. Le dije, mi hijo, ya no te vayas. No, mamá, yo voy a seguir adelante. Yo quiero salir adelante para apoyarlos a ustedes, porque yo sé que usted no tiene para darme el estudio que yo necesito. Y mi hijo, por eso él se vino a estudiar. Pero, señor, yo a mi hijo lo quiero vivo, no lo quiero muerto, porque mi hijo no es un delincuente, es un estudiante. Y yo no tengo, si yo tuviera, no hubiera venido para acá. Él quiere se quedar a estudiar a las mejores escuelas, porque nosotros somos campesinos, veces que hallamos para los frijoles, veces que nada. Y pues no tengo, pues, y yo le dije a mi hijo, yo ya no te voy a dar el estudio, porque tengo otro que va al bachiller y tengo que trabajar para que vaya, siga, que sea la media superior, y yo no les voy a dar carreras grandes. Dice, no, pues mamá, yo me tengo que ir a estudiar a esa escuela. Le digo, vete, pues te vas con Dios. Pero yo cuando supe, él salió, se entraron el 7 de agosto y él ya no había ido para la casa, hasta cuando me avisaron que pues, se los habían llevado, que eran los policías municipales, que pues ellos no andaban matando a la gente, ellos andaban luchando, pidiendo, pero ellos andaban boteando, pero no les andaban exigiendo. Si usted quiere le daba y si no, no. Pues ellos se ponen con ellos porque ellos no cargan nada, señor, nada. ¿Cómo no se ponen con los demás, que los delincuentes, los mañosos, los que matan a la gente, no con los estudiantes? Y nosotros queremos que los muchachos regresen vivos conforme ellos se los llevaron, porque ellos no tienen la culpa para que le hagan eso. Nosotros no sabemos si comen, si están con frío, si cómo les hacen ellos, a dónde los tienen, si están vivos, si están muertos, no sabemos nada de la vida de ellos. Y yo pues necesitamos, pues los queremos vivos, menos muertos, así como se los llevaron, así que los traigan. Pues que los entregue y que nos entregue, así como le digo, yo le pido al gobierno que los entregue así vivos los agarraron, vivos los queremos, y si no los entregan, pues ya tomaremos otras cartas más poderosas para que él los entregue. No nos importa que estemos sufriendo y todo, no nos importa que estemos cuánto tiempo sea necesario, y no vamos a descansar hasta no menos de encontrarlos.
detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.